Mi nombre es Roberto Giraldo, soy un médico formado en Colombia y luego especializado en medicina interna, enfermedades infecciosas, tropicales e inmunológicas por las universidades de Antioquia, Colombia, Universidad de Kansas y Cornell en Estados Unidos y por la Universidad de Londres en Inglaterra. Por más de 40 años he estado dedicado a labores académicas, investigativas y también de atención a las personas con deficiencias inmunológicas, sobre todo aquellas que son secundarias o adquiridas. Desde 1965, muchos años antes de que el SIDA apareciera, ya yo estaba dedicado a este tema de las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. El SIDA es la peor de todas las inmunodeficiencias adquiridas. Es una condición nueva que comienza en la segunda mitad del siglo XX, afectando por primera vez una enfermedad humana a diferentes sectores sociales, tanto de países ricos o industrializados como de países pobres. Es la primera enfermedad en la historia humana que afecta a todas las clases sociales. Con el SIDA se inicia una nueva época en la historia de las enfermedades del hombre. El SIDA es el peor estado de deterioro que el ser humano puede tolerar. En el SIDA está deteriorado todo el sistema inmunológico, pero además están deteriorados todos los demás sistemas de defensa del organismo, como las glándulas endocrinas, los riñones, el hígado, el sistema digestivo, pulmones, corazón. Todo está deteriorado debido a la exposición involuntaria o voluntaria a agentes tóxicos o agentes estresantes para el sistema inmunológico. Estos agentes estresantes para el sistema inmunológico pueden tener 5 orígenes. Algunos son de origen químico, como las drogas de la calle, cocaína, heroína, marihuana, poppers, nitritos de amilo y de butilo, los químicos de la contaminación del aire, de los alimentos, del agua, de los mares, los químicos de la industria, los agroquímicos que se usan en los cultivos. También el segundo tipo de agentes estresantes son de origen físico, como todos aquellos derivados de campo electromagnético por el exceso de uso de equipos eléctricos, electrónicos y magnéticos en la sociedad contemporánea. Nunca antes el ser humano había estado expuesto a tanto campo electromagnético como lo está en las últimas décadas del siglo XX y más de este siglo XXI. El tercer grupo de los agentes estresantes de origen biológico son aquellos agentes tóxicos de origen vivo, a los cuales nos exponemos generalmente en forma involuntaria cuando nuestras defensas ya de por sí están descendidas por algún motivo, como por ejemplo cuando tenemos infecciones por bacterias, por hongos, por virus, por riquecias, por parásitos, como ocurre en los países más pobres del mundo, o cuando recibimos sangre por algún motivo, o cuando nos exponemos a semen de otras personas, ya sea por vía vaginal o por vía rectal. Todo esto son agentes estresantes de origen biológico que pueden estresar o intoxicar al sistema inmune. El cuarto grupo son los agentes estresantes de origen nutricional, que es cuando la persona no come porque no hay comida, como ocurre en los países pobres del África, del Caribe, en los lugares más pobres de los países de América Latina, del Asia, o cuando la persona come lo que no debe comer, como ocurre con la sociedad moderna, donde las personas se alimentan principalmente de McDonald's, de Burger Kings, de perros calientes y comidas llamadas chatarras o basura que no alimentan. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, es igual no comer que comer McDonald's. El sistema inmune y el cuerpo se estresa exactamente de la misma forma. Y el quinto grupo de agentes estresantes son tal vez los más importantes, y son los agentes estresantes o tóxicos de origen mental, que es la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza crónica, la falta de esperanza por un mejor mañana, a los cuales nos exponemos los seres humanos porque lo escogemos así. Muchas veces las personas pensamos que estamos tristes porque la sociedad nos hace tristes. Es cierto, en cierto punto la sociedad nos hace tristes, pero somos nosotros mismos
los que desde nuestra mente y nuestra inconsciencia decidimos no vivir felices, como ocurre hoy en día en la sociedad moderna, donde nadie está contento y todos queremos pensando en el mañana, nadie está satisfecho con el ahora y con el aquí, y estamos pensando en mañana, cuando termine una carrera, una profesión, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga carro, cuando tenga casa, cuando tenga finca, cuando consiga un empleo mejor, cuando consiga una mujer rica o un esposo rico, y siempre uno está planeando un mañana, o sea que es una insatisfacción eterna. Este tipo de insatisfacciones eternas o de tristeza pequeña, pero que es muy importante, está demostrada por una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunología, que afecta mucho el sistema inmunológico de las personas. Entonces la ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza, el miedo, la insatisfacción permanente va deteriorando el sistema inmunológico de los humanos. Entonces, en resumen, podríamos decir que todos los seres que habitamos en el planeta Tierra tenemos en mayor o menor grado algún grado de alteración del sistema inmunológico y de los demás sistemas corporales. ¿Por qué? Porque nunca antes el ser humano había estado expuesto a tantos agentes tóxicos de origen químico, de origen físico, de origen biológico, de origen nutricional y de origen mental. El ser humano, en su propia locura, ha creado una sociedad esquizofrénica, la sociedad en que vivimos. Y el SIDA es una manifestación de la locura del ser humano, de la sociedad loca que el ser humano ha creado, y ella no es una enfermedad infecciosa, ni es causada por un virus, ni se transmite sexualmente, como lo aseguran algunos científicos e investigadores norteamericanos y europeos. La teoría oficial del SIDA es que el SIDA es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual y que es causada por un virus denominado VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, cuando uno estudia con profundidad la información científica existente, y nunca antes en la historia de la medicina se había estudiado tanto una enfermedad como el SIDA. Sin embargo, desgraciadamente, el más del 90% de lo que está escrito sobre el SIDA está errado. El SIDA, para nosotros, los llamados disidentes del SIDA, no es una enfermedad infecciosa, ni es una enfermedad contagiosa, ni se transmite sexualmente y no es causada por el VIH. Ahora, ¿por qué? Por múltiples razones, pero la más importante es porque lo que se conoce como VIH o virus de la inmunodeficiencia humana ni siquiera es un virus con existencia real. Los investigadores que supuestamente descubren al virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en 1983 y 1984, el doctor Luc Montagnier en el Instituto Pasteur de París, el doctor Roberto Gallo en los Institutos Nacionales de Salud en Washington y el doctor Jay Levy en la Universidad de California, ninguno de los tres grupos de investigadores siguió la metodología aceptada por más de 30 años para el aislamiento de retrovirus. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque tenían ideas a priorísticas, o sea, ya tenían su mente fija y habían decidido desde antes de encontrar alguna cosa que esta era una enfermedad de transmisión sexual, viral, y que era causada por un virus. ¿Por qué sabemos que tenía una idea priorística y que era fija? Porque 2 años antes de descubrir el virus del SIDA, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta, habían hecho una reunión con miembros de todos los países de la Organización Mundial de la Salud para explicar las normas para evitar la transmisión del SIDA. O sea, desde 2 años antes de que apareciera en escena el VIH, ya el Ministerio de Salud de los Estados Unidos había decidido que era una enfermedad de transmisión sexual y habían dado las normas para evitar el contagio en los profesionales de la salud y en otras personas. O sea que es el mayor error que se ha cometido en la historia de la medicina.